que es la continuación de tratar de mostrar las herramientas que son quizás las más representativas para que los estudiantes puedan sacar sus conclusiones y en el momento que consideren oportuno hacer uso de estas herramientas. En esta oportunidad vamos a hablar del Value Stream Mapping, o lo que se denomina el mapa de la cadena de valor. Bueno, el nombre creo que todo el mundo lo puede vincular, relacionar. Un mapa lo que nos muestra es la ubicación, la manera como poder llegar o accesar a algún lugar, ¿no? O sea, tenemos eso como concepto de lo que representa la palabra mapa, ¿no? Por lo tanto, para nosotros como gerentes de obra, esto se va a mantener de esa forma, ¿no? Vamos a tratar siempre de establecer un criterio para poder llegar a accesar, ¿no? Entonces, los objetivos para esta sesión son determinar qué es una cadena de valor, ¿no? De qué está conformada, cómo vamos a definir este concepto, qué significa el mapa de la cadena de valor, por sus iniciales en inglés, el VSM, Value Stream Mapping, que es los términos que se emplean en el inglés. ¿Por qué crear un Value Stream Mapping? Y cuáles son estos pasos para crear un Value Stream Mapping. Entonces, esos son los 4 puntos que vamos a tocar en esta presentación número 9. Bien, entonces empezamos por el primero. ¿Qué es valor? Para muchas personas el valor puede ser visto desde diferentes formas. No necesariamente el valor implica una suma de dinero, ¿no? Monedas. Hay personas que a cosas muy antiguas, en el caso de los coleccionistas de vehículos o de automóviles, para ellos un modelo del año 20 o del año 30 del siglo pasado pues tiene un gran valor. Para muchos una fotografía tiene valor, ¿no? Entonces, fíjense, no siempre lo relacionamos con cuestiones de moneda, ¿no? Hay un valor sentimental que puede tener muchas cosas, por el recuerdo que esto representa en la persona, ¿no? Recuerdo del papá, del abuelo, esto es lo que utilizó fulano de tal, ¿no? Entonces, lo que para mí, como persona, tiene un valor, por decir una fotografía, de repente para cualquier otro ciudadano no lo es así, ¿no? O sea, puede decir, no, bueno, la mira la foto y la hace a un lado, ¿no? Pero a la persona con la que ha convivido, ¿no? Y si ya más no está esa persona en este mundo, tiene pues un valor muchísimo más alto, ¿no? Entonces, hay que conceptualizar que el valor no es visto o observado por todos por igual, ¿no? Para unos tienen cosas un valor y para otros de repente no significan nada, no valen nada, ¿no? Ese es un poco el aspecto, ¿no? Pero ya centrándonos un poquito en el tema de lo que compete, ¿no? Que vendría a ser establecer estos conceptos relacionados con la productividad. Entonces, acá hay algunas situaciones que manifestamos, por poner ejemplos, cambiar la forma o del material o la función del material para cumplir requisitos del cliente. O sea, yo trato de siempre ver esa satisfacción de mi cliente. Por lo tanto, en el tema de los procesos y de la producción y de la productividad, esto tiene un valor, ¿no? O sea, se considera como valor.
Otro, hacer aquello por lo que el cliente nos va a pagar y que quede plenamente satisfecho, contento, ¿no? Entonces, hay una frase que siempre ya está muy bien acuñada, que es, el cliente siempre tiene la razón. ¿Y por qué se dice esto, no? Porque la persona que hace cualquier trabajo siempre trata de darle gusto al cliente, ¿no? Ahora, en ese aspecto habría que tener claro algunos principios, ¿no? Todo proyecto tiene alcances, ¿no? Y los alcances se definen al inicio, por eso un proyecto debe estar muy bien analizado, estudiado, revisado, de manera que no nos genere a futuro ningún tipo de cambios ni de modificaciones. Los clientes pueden querer mucho, pero si nosotros hemos firmado un contrato y tenemos cómo se va a hacer esto, bueno, ahora si el cliente insiste en que esto se modifique, que él va a asumir, porque, claro, un contrato tiene un valor de precio y eso está estipulado, inclusive las penalidades, porque tiene precio, un valor monetario y tiene un plazo estipulado. Entonces, si yo, por hacer lo que este cliente quiere, porque es su gusto, y yo, claro, digo, el cliente tiene la razón, ¿no? Pero al final no voy a cumplir con el plazo y después el cliente va a decir, oye, te has demorado, entonces te tengo que aplicar de acuerdo a la cláusula de nuestro contrato, una penalidad de 2.000 soles por día, estás atrasado 3 días, son 6.000 soles que me estás debiendo. Pero ¿por qué me dejas explicar? Al final, si yo he tenido que hacer esto de más, que me has pedido que no estaba. Y esto es algo de lo que siempre suele ocurrir. Entonces, los gerentes tenemos que pensar de que antes de empezar nuestro contrato, o sea, en el tiempo T0, hemos definido todo lo que vamos a hacer. En nuestros planos, en nuestros presupuestos, en las especificaciones. De manera que cuando empecemos el tiempo T más 1, ya empezamos a ejecutar el proyecto, no tenemos por qué modificar nada, ¿no? Y si hay una modificación, bueno, tiene que ser acordada, si hay que pagar un sobreprecio, si hay que ampliar el plazo, etcétera, ¿no? Entonces, si bien es cierto, es hacer aquello por lo que el cliente nos va a pagar, pero que esto no esté supeditado pues a muchas modificaciones o cambios. De ahí la importancia en que el alcance debe estar bien detallado. Y muchas veces no a través de un documento, porque en obras sabemos que tratar de ponernos a describir cada uno de los aspectos, pues nos demandaría pues de repente 100, 200, 300 hojas, lo cual no es nada positivo, ¿no? Preferible, bueno, están los planos están firmados, los planos están revisados y nosotros ejecutamos lo que dice el plan. Ese es nuestro plan. Estas son nuestras metas, ¿no? Bien. Acá hay una ley del cliente y esta ley del cliente, bueno, es la que siempre un gerente debe tomarla en cuenta para efectos de las competencias blandas de las que ya hemos hablado, ¿no? O sea, dice, el valor lo define el cliente y lo produce la empresa, ¿no? En esto es lo que nosotros normalmente hacemos. Entonces, los clientes pueden ser externos, ¿no? En el caso del propietario de una vivienda es un cliente externo y los clientes también pueden ser internos. Dentro de nuestra organización, en los procesos, nosotros hacemos entregas, tenemos clientes a los que debemos cumplir con plazos, subcontratistas y todo esto se entiende que va a ocurrir en el tiempo o en el periodo que demande nuestro proyecto.
Dice, por tanto, la misión de la empresa es proporcionar aquello que el cliente percibe como valor y eliminar todo lo demás, ¿no? Cuando un cliente externo vea que la empresa contratista, el ingeniero, la empresa consultora le da buenos alcances en cuanto al tipo de material para que no gaste más de la cuenta, ¿no? La empresa queda bien, el cliente queda satisfecho y recomienda a la empresa o no. Yo iba a gastar más de la cuenta, esta empresa me ha dicho que de esta forma no va a tener ningún problema ni de seguridad y me lo he hecho mucho más barato. Entonces, ese comentario es fundamental, ¿no? Y a nivel interno, igual, ¿no? O sea, hay que tratar de eliminar todo lo que ya hemos visto, los desperdicios, ¿no? Que es una de las cosas de las que venimos conversando ya a lo largo de este curso, ¿no? Escuchar al cliente mejor que hablarle, ¿no? Para ver qué es lo que quiere realmente, ¿no? Entonces, eso es una virtud, ¿no? Es una competencia blanda que todos los gerentes deben tener, como saber escuchar, saber interpretar qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, ¿no? A veces el cliente no lo sabe todo, eso es cierto, sobre lo que es valor, pero no por eso dejaremos de escucharlo, ¿sí? Y de aconsejarlo, ¿no? Porque quizás ahí estemos nosotros contribuyendo a generar ese valor que el cliente necesita para su proyecto. Vienen médicos, vienen abogados que no saben mucho de ingeniería y empiezan a preguntar sobre un edificio y entonces la explicación del profesional que entiende tiene que estar acorde, ¿no? Vamos a hacer, el edificio es muy seguro porque tiene este sistema sismo resistente, lo que permite que si hay un terremoto muy fuerte, esto no. Entonces ya el cliente empieza a analizar las características del edificio que va a adquirir o del departamento que va a adquirir, ¿no? O ante la toma de una decisión también podemos nosotros pensar en eso, ¿no? En darle los mejores consejos para que esto pueda resultar lo mejor posible, ¿no? Bueno, esto no lo vamos a explicar porque creo que es algo de lo que ya en una de las presentaciones anteriores lo hemos visto, simplemente que debemos tener claro qué cosa es los desperdicios, que son todas aquellas condiciones que no agregan ningún tipo de valor y son consideradas como pérdidas, ¿no? Lo que vimos en la presentación anterior sobre minimizar el desperdicio, creo que hay herramientas que nos permiten establecer eh, estos diagramas de espagueti con los cuales nosotros a través de estas gráficas podemos establecer las comunicaciones en el momento de desarrollar nuestro proyecto, ¿no? Ahora, lo propio con las cartas balance, ¿no? El nivel general de actividades, que es otra herramienta que nos van a permitir minimizar los desperdicios, ¿no? Otra herramienta es las 3 Mus o 3 Ms de Toyota, que tiene que ver justamente con tratar de establecer el dimensionamiento más apropiado dentro de los flujos para que no ocurra lo que se denomina muda, ¿no? Ahora, en realidad, la palabra de esta herramienta, eh, de esta palabra japonesa es muda, que significa desperdicio, ¿no? Pero como ven, compromete otras dos, lo que es el mura y el muri, que vendrían a ser otros tipos de desperdicio, pero que a veces no los identificamos plenamente, ¿no? Y creo que el ejemplo de los gráficos que estamos presentando, son mucho más elocuentes, ¿no? Esta imagen, ¿no? Por si en la que estamos precisando acá, en lo que es muda,
que a la traducción vendría a ser desperdicio. No estamos utilizando para trasladar 200 kilos del producto que ustedes quieran, ¿no? un camión cuya capacidad de carga es de 1 tonelada o de 1000 kilos, ¿no? Entonces, si ustedes analizan, hay una desproporción, es decir, ¿para qué contrato un camión de tanta capacidad de carga solamente para llevar 200 kilos? ¿No? Es igual, ¿no? En el tema de las empresas que brindan transporte de pasajeros, sea terrestre o aéreo, ¿no? Las empresas lo que pretenden es que el avión o el bus vaya a su máxima capacidad. Es un bus de 48 pasajeros, ¿no? El bus debería salir con los 48 pasajeros, que sería... Pero a veces no ocurre eso, ¿no? A veces no hay venta de pasajes, no ha habido mucha demanda y el bus tiene que salir. Entonces, eso para la empresa definitivamente le representa una pérdida, ¿no? Que seguramente dentro del análisis del costo de esos pasajes están eh, dispersando ese riesgo, ¿no? Entonces, esto es algo ya que se rige por las leyes de la economía, de la oferta y demanda y la determinación de los precios. Ahora, los precios tienen que ser pues competitivos, ¿no? ¿Qué pasa si hay muchas empresas que tienen la misma ruta? Entonces, donde yo quiera fijar un precio muy por encima del que mi competencia tiene, bueno, yo no voy a tener clientes, todo el mundo se va a ir a la competencia, ¿no? Pero creo que la imagen nos, nos, nos determina qué significado tiene lo que es muda, ¿no? Acá se el desperdicio. Lo que es mura, que no es otra cosa que la variación que podríamos nosotros tener en un determinado proceso, ¿no? Ese desbalance, o que está colocado acá como el imbalance en inglés, ¿no? Es lo que genera pérdidas, ¿no? Porque vemos que nuestro transporte, en este caso, imagínense el flujo, a la carreta de 1000 le estoy cargando solamente 200 kilos, a la carreta de 250 le estoy cargando 350, es decir, le estoy poniendo más de lo que debería, y a la carreta de 200 le estoy colocando igual 120. Entonces, ¿cuál sería lo correcto? Lo correcto de repente que en esta única carreta tenga todo, ¿no? Toda la carga que yo necesito. Pero es que acá no el ejemplo no es muy claro, porque podrían ser diferentes tipos de productos que no pueden mezclarse, ¿no? Por poner un ejemplo, si voy a tener agregado grueso, voy a tener arena fina de tarrajeo y voy a tener arena gruesa para sentar ladrillo, no la puedo meter toda acá, a menos que ponga divisiones, ya tengo que ver la mejor forma, ¿no? Pero pretender de que todo vaya en un solo sitio no sería factible, porque todo se va a mezclar, después voy a tener que invertir tiempo en separar estos materiales tal como los necesito para mi obra, ¿no? Pero creo que lo que es imbalance o desbalance, lo que es mura, nos permite tener una idea clara de lo que suele ocurrir, ¿no? Sobre todo con los flujos, ¿no? Los trabajos que nosotros hacemos, tenemos que desarrollar equipos que tengan un mismo ritmo y que nuestro proyecto fluya, ¿no? A un ritmo constante, sin que haya estos cuellos de botellas, ¿no? Que podría darse, ¿no? Acá de repente está sobreesforzándose, ¿no? Tiene una capacidad de 250 y la carga que le hemos colocado es de 350. Eso también en el tema de personal hemos dicho que se denomina como fatiga, ¿no? La fatiga. Estoy sobreexigiendo al personal. Entonces va a llegar un momento en que se agote y ahí queda, ¿no?
Y la última, lo que vendría a ser el MURI, o prácticamente las sobrecargas, ¿no? Donde tengo yo una capacidad de carga y le estoy poniendo mucho más, ¿no? Entonces, este MURI lo que puede generarme son que en un determinado momento haya un embotellamiento, ¿no? O sea, vamos a tener una paralización, todo el trabajo que está previsto va a tener que detenerse porque nos ha fallado pues, el equipo. Este camioncito que tiene una capacidad de acuerdo a la especificación del fabricante, ¿qué tal si parte el viaje, no? Está llevando 250 kilos de más. De repente, muy bien, llega hasta Camaná, pero ya saliendo de Camaná en Ocoña se malogró el camión. ¿Por qué? Porque había una trepada y no ha podido subir y con la carga, peor aún, al final parado el camión, hay que llevar el mecánico que lo repare, 2 días perdidos y eso es lo que no queremos, ¿no? Entonces, las tres MUs de Toyota nos ayudan a establecer un buen criterio de lo que es el proceso, la producción y cómo deberíamos nosotros desarrollar nuestros equipos y nuestro ritmo de trabajo, ¿no? Bueno, ya con esta descripción vamos a definir lo que es la cadena de valor, ¿no? Entonces, en una cadena de valor se van a tener y se van a presentar una serie de actividades. Lo que tratamos es de optimizar, de cuantificar, cronometrar todo lo que dentro de este inicio que lo determina el pedido que hace el cliente hasta la entrega al cliente lo tenemos que graficar. El mapa es un gráfico, lo que nosotros utilizamos y lo que Lean básicamente emplea son todas estas gráficas que son mucho más entendibles que tener todo un panfleto de 10, 15, 20 hojas escrito y redactado, ¿no? Eso se puede hacer, sí, pero si a ustedes les preguntan qué es lo más conveniente, lo más práctico, es mostrar una imagen, ¿no? Y en eso creo que todos coincidimos, ¿no? En la manera más entendible, ¿no? Dice, una fotografía habla mucho más que 1000 palabras. Tú ves la imagen y ya tienes una idea totalmente clara de lo que se trata, que trata de describirla y de precisarla con detalles, ¿no? Entonces, que observa ya está haciéndose un concepto de lo que está viendo. Entonces, son todas aquellas actividades que tienen valor agregado, como aquellas que no aportan ningún valor. Entonces, fíjense, estamos hablando como que dentro de este flujo, también hemos precisado como una cuestión de un concepto en Lean, vamos a tener algunas cosas que de verdad que nos agregan valor y que son requeridas para llevar un producto desde su fase inicial, que es simplemente materia prima, hasta que se convierte en el producto que debemos entregar a nuestro cliente. Entonces vamos a establecer desde el requerimiento, desde la compra de todos los insumos, ¿no? Hasta cuando le entregamos la casa, ¿no? Por ponerlo. Ahora, definitivamente, tratar de establecer un mapa de la cadena de valor tan largo y extendido nos llevaría a cometer muchos errores, ¿no? Es algo de lo que también debemos precisar. Cuando estuvimos viendo el ejemplito de la carta de balance, habíamos visto cómo se había logrado desarrollar un value stream mapping, pero solamente esa actividad que era vestidura de derrames y resanes, con algo simple que en su totalidad no tenía más de 15 descripciones a través de las gráficas.
Entonces, eso me permite pues mayor control, eso me permite mayor precisión. Ahora, dígame, ingeniero, hágame el value stream mapping desde que empieza la entrega de terreno. No es algo que no se puede hacer, yo pienso que sí, pero el detalle, la posibilidad de cometer errores, de olvidar algo, de obviar, es mucho mayor, ¿no? La experiencia de la producción industrial muestra que el mejor método de su organización es el sistema de la cadena de producción, que se diferencia por la uniformidad y continuidad en el proceso tecnológico, ¿no? Entonces, eso es lo que al final tratamos de desarrollar, o sea, un equilibrio, ¿no? O sea, fíjense, esta imagen es creo que precisa, ¿no? Cuando nosotros diseñamos una grada o una escalera, lo que la arquitectura manda es de que todos los contrapasos tengan la misma altura, de tal manera que no generen accidentes, porque las personas que utilizan esa grada, bueno, saben dimensionar. No sé si les ha pasado, ¿no? A veces tenemos algunas gradas que no las han trazado muy bien y hay algún contrapaso más pequeño que el otro y la gente siempre puede tropezar, puede, sea que esté subiendo o que esté bajando, o sea, no hay un equilibrio. Entonces, eh, eh, el proponer un diseño de una gradería donde los anchos del paso, es decir, todo de 30 y el contrapaso de 17.5, pues me da seguridad, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una uniformidad en todo el trayecto y esto es algo que favorece, que está bien. Entonces, de eso es un poquito de establecer justamente que dentro de nuestros procesos, ¿no?, el valor esté determinado con actividades que sean totalmente equitativas para poderlo desarrollar hasta cuando terminemos el producto y concluyamos, ¿no? Hasta cuando lleguemos al segundo nivel o hasta cuando lleguemos al punto final, ¿no? Entonces, desde el inicio hasta el final, tiene que haber un equilibrio, tiene que haber un reto. Por eso, el concepto de las 3 M's de Toyota nos permite tener mucho más claro este panorama, ¿no? Bueno, entonces, ya con todos estos conceptos, ¿qué es la cadena de valor?, ¿no? Acá hay algunos ejemplos comunes que podemos traerlos a colación para poder establecer esta definición. Entonces, requerimiento del tiempo de entrega, es decir, el material y el flujo de información desde el requerimiento o la llamada inicial de nuestro cliente hasta el momento en que cobramos el pago por ese trabajo, ¿no? Entonces, como dije, probablemente esto en algún otro tipo de producto aplique, ¿no? En el caso de la construcción no lo vemos así porque nuestros contratos no es que nosotros vamos a ejecutar toda la obra con nuestro dinero. Entonces el contrato va a establecer cuáles van a ser los mecanismos del pago, generalmente de acuerdo al avance desarrollado por el contratista, se le cancela. Habrá que acordar en qué tiempo va a venir esa cancelación hasta llegar al 100% del producto acabado, concluido, ¿no? Pero como digo, son ejemplos comunes. Pero si yo hablase de repente de fabricar, podríamos hablar, ¿no?, una prenda, en el caso de los sastres, ¿no?, un saco. Probablemente hay un inicial que es lo que normalmente te piden uno de estos maestros que confeccionan trajes. Te dice, vamos a, me va a dar usted para comprar los materiales y me cancela cuando le entregue
a su satisfacción, ¿no? Por eso venga usted a la prueba tal día, y a veces vas hasta 2 veces, te prueba el saco, lo marca, le pone hasta que queda pues pintado. Entonces ahí recién le cancelas. ¿Por qué? Porque tú. Ahora, pero en el caso de los trajes que venden ya hechos, uno va a cualquiera de estos malls y vemos que hay sacos, hay casacas, ¿no? Entonces, ese producto te gusta, te lo pruebas y pagas, ¿no? Entonces, la cadena de valor que ha tenido el cliente probablemente la desconoce. ¿Quién es el que tiene muy claro desde la confección, la compra de material, la elaboración, la costura, la difusión, la comercialización? Es decir, tengo que hacer publicidad de repente en radio, televisión, o sea, todo ese conjunto de actividades han sido desarrollados por las personas o los empresarios que quieren vender ese producto, que puede ser un saco ya hecho, ¿no? Confeccionado. Entonces la gente va, tiene diferentes tallas, se prueba y paga. Entonces, hasta el momento que se paga, bueno, es donde el cliente dice, acá está, listo, te cancelamos, ¿no? Entonces, otra definición es el ciclo desde el momento en que una idea de un servicio o producto hasta el momento en que este servicio o producto sea lanzado al mercado, ¿no? Entonces, son ideas que quizás nos van a ayudar un poquito a fijar estos conceptos, ¿no? Dentro de la cadena de valor vamos a tener un tiempo, ¿no? Todo está relacionado, ustedes han visto acá es el tiempo, ¿no? Acá arriba. Acá abajo es el ciclo, ¿no? Y un ciclo implica tiempo, ¿no? O sea, todos los ciclos tienen un inicio y tienen un término. Entonces, veamos a nivel de lo que es cadena de valor el tiempo. Entrega total a través de un flujo de valor. Esta grafiquita también creo que es ya un poco conocida, la habíamos visto, pero en color amarillo, verde y rojo, cuando estuvimos viendo trabajo productivo, trabajo contributorio y no contributorio, y por lo tanto considero que acá podemos establecer esa diferencia, pero ya no con 3 aspectos, acá lo definimos en 2, ¿no? Lo que es bajo el enfoque del mapa de la cadena de valor. En lo que es rojo tengo lo que son los mudas o los desperdicios y las actividades que no agregan valor, ¿no? Y dentro de lo que vendría a ser el color verde, el valor agregado al producto, ¿no? Entonces, yo podría comprimir, ¿no?, esto tratando de reducir quizás un empleo de tecnología, máquinas más sofisticadas, esto. Y por lo tanto voy a disminuir mi tiempo, ¿no? Imagínense el tiempo en esta barra es mucho mayor que en esta, pero no me sirve de nada el tratar de disminuir utilizando tecnología de punta cuando lo que realmente genera pérdidas no lo estoy afectando, es decir, sigo haciendo lo mismo, entonces me estoy engañando, ¿no? Entonces tengo que determinar que sea proporcional, ¿no? Es decir, que pueda disminuir con tecnología este tiempo de lo que representa el valor agregado y a la vez pueda también disminuir el tiempo que de estas actividades que son las que no me generan ningún tipo de beneficio, ¿no? Entonces, la imagen nos va a ayudar siempre a conceptualizar, ¿no? O sea, si yo estoy haciendo una excavación y me he traído una retroexcavadora de última generación cuyo rendimiento es mucho más que la que estuve utilizando, pues bien, enhorabuena, está bien lo que has hecho, pero esto de acá y todas las actividades que estaban acá no las afectaste, o sea, sigues perdiendo.
entre comillas, ¿no? Así que pasamos a la siguiente. Entonces, ¿qué es un mapa de la cadena de valor o Value Stream Mapping? Es una técnica gráfica, ¿no?, que permite visualizar todo un proceso, permite detallar y entender completamente el flujo, tanto de la información como de los materiales necesarios, que vendrían a ser los insumos que vamos a requerir para que un producto o servicio llegue hasta nuestro cliente, ¿no? Con esta técnica se identifican las actividades que no agregan valor al proceso para posteriormente iniciar las actividades necesarias para poderlas eliminar, ¿no? Entonces, es una técnica gráfica. La sola palabra, hablar de mapa, ya me imagino dentro de mi cabecita de que estoy refiriéndome a algo mucho más gráfico, ¿no? Una ruta, como decía el ex presidente Belaúnde, que se hizo muy famoso con esa frase, vayamos al mapa, decía. ¿Por qué? Porque él estaba viendo el proyecto que lanzó en su gobierno, en el segundo, en el año 80, que entró de presidente, sobre la carretera de penetración a la selva, ¿no? Entonces, cada vez que se presentaba decía, vamos al mapa. El mapa lo necesitaba para poder explicar por dónde iba a ir la carretera que iba a traer el desarrollo a la parte de Iquitos y todo eso, ¿no? Entonces, siempre uno se acuerda de esas frases tan conmemorativas, ¿no? Vayamos al mapa. Entonces, nosotros cuando querramos establecer, no, si vayamos al mapa, hagamos un mapa para ver qué es lo que está pasando, ¿no? El Value Stream Mapping es una de las técnicas más utilizadas para establecer planes de mejora, siendo muy precisa debido a que enfoca las mejoras en el punto del proceso del cual se obtienen los mejores resultados. La foto muestra cómo a través de un papelote, ¿no?, se han establecido una serie de actividades que son las que manejan estas tarjetas o POSIT, de tal manera que se van describiendo las actividades y cuál va a ser la secuencia, ¿no? Y en la parte inferior estamos viendo como que hace una especie de lo que representa una torre, ¿no? ¿Se acuerdan? Hemos graficado alguna vez una torre, estos eran como unos pontones para que protegerse. Bueno, ahí nosotros vamos a colocar los tiempos, ¿no? En la industria manufacturera, estos tiempos llegan a precisarse en segundos, ¿ya? Miren, ¿no? O sea, ¿cuál es el, la forma de medición al segundo? Tantos segundos, igual que en lo que es mecánica, ¿no? Las dimensiones para los ingenieros mecánicos o los que desarrollan en la industria metalmecánica, motores, todo es en milímetros, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque a ese nivel de precisión llega. Una pieza tiene que tener tantos milímetros, ¿no? En cambio, en una obra donde la magnitud, me refiero a la escala que se utiliza en ingeniería, pues nosotros vamos a trabajar en milímetros. Aunque hay algunas cosas, ¿no? Definitivamente los planos de detalle, sobre todo para piezas de equipamiento, esas vienen en milímetros, ¿no? Pero en los ejes no nos ponen milímetros, utilizamos el metro y el centímetro, ¿no? Décimas y centésimas, hasta ahí llegamos. O sea, pero en el tema de tiempos, ¿no?, acá se utiliza en la industria el segundo, ¿no? Ese ritmo de task que habíamos hablado, que era la palabra en alemán, es algo de lo que normalmente se llega a determinar en tiempo, y este tiempo podría estar precisado en segundos, pero en nuestro caso creo que no. Podríamos nosotros estar hablando quizás de minutos, algo un poco más de mayor magnitud, ¿no? Entonces voy a utilizar en vez de minuto, en vez de segundo, minutos. Esta actividad me debe durar 15 minutos, ok.
o de repente en horas. Esta actividad da 2 horas, ¿no? Nos expresamos en horas, ok. ¿Cuánto tiempo va a demorar en cernir la arena? 1 metro cúbico de arena, puedo ponerle 1 hora y media, perfecto. Entonces, señalo yo que ese es el tiempo que tiene el ayudante para poder lograr abastecer de 1 metro cúbico de arena, cernir 1 metro cúbico de arena, ¿no? Bien, acá hay un ejemplito de un mapa de cadena de valor para la firma Toyota. Esto ha sido sacado de la guía de Toyota, donde vemos pues cómo se dan diferentes tipos de actividades, ¿no? Dentro de lo que es la parte de la industria, la fabricación propiamente dicho, hasta el transporte. Vemos acá en un barquito, vemos cómo se llevan estos barcos para la distribución y comercialización, ¿no? Entonces, como ven ustedes, desde el procesamiento, ¿no?, de los materiales, el diseño y todo lo que esto implica, hasta entrar en la propia planta donde vemos las líneas. Ustedes ven acá el tipo de carrocería hasta que ya sale el vehículo. Entonces, eh, los procesos tienen variación, los procesos son dinámicos y mucho más, hemos dicho, en la construcción, donde los procedimientos pueden ir cambiando en el tiempo. No es lo mismo yo empezar una obra y empezar a construir el primer piso, segundo piso. Tengo unas distancias, tengo tiempos de ese mismo edificio estar construyendo el 9º y el 10º piso, ¿no?, donde ya necesito de un transporte vertical, ya mis tiempos de repente van a variar. Entonces, por eso es que estos mapas de cadena de valor no podrían ser desarrollados para todo el proyecto, ¿no?, en el caso de la construcción. ¿Por qué? Porque van a ir cambiando, van a tener que ser modificables. Bueno, antes lo que se utilizaba era el diagrama de flujo, ¿no? Y este diagrama de flujo nos permitía establecer cuál era la secuencia que se debería requerir para obtener tal o cual producto, ¿no? Tenemos un inicio y tenemos un fin en ese diagrama de flujo. Ese diagrama de flujo está descrito solamente para las actividades, ¿no? En cambio, ahora lo que se trata de buscar en los mapas de cadena de valores, que complementariamente a los materiales que van a ser utilizados en los procesos, pueda requerirse la información necesaria para optimizar estos procedimientos. Entonces, se complementa, a diferencia de un diagrama de flujo tradicional, porque considera el flujo de la información y el flujo de los materiales, ¿no? Algo de lo que hemos visto que en lo que manifiesta Lean Construction, que es en los flujos. En los flujos hay que revisar planos, hay que dar instrucciones, hay que considerar la parte procura, y todo eso es lo que el ingeniero de campo y todo su equipo maneja y utiliza, ¿no? Aquí estamos haciendo un planteamiento de lo que son las 3 propuestas a nivel de los diagramas de flujo, ¿no? Desde el proceso pequeñito, que podría estar referido de repente al vaciado de una zapata o al vaciado de varias zapatas, ¿no? Entonces yo elaboro un proceso y para eso puedo requerir un diagrama de flujo muy simple, ¿no? Y esto creo que en el ejemplo que hemos dicho del RESAN y el de RAM y todo eso se ha visto. Y creo que ahí estamos bien, ¿no? Porque hemos analizado, podemos mejorar. Un segundo nivel, un poco más complejo ya, ¿no?, es que dentro de lo que es la fabricación, yo puedo concatenar, es decir, establecer una serie de procesos continuos, ¿no?, que me van a dar el resultado final, ¿no? Entonces,
veíamos en la imagen de esta de acá, que esto es la fábrica, ¿no? Entonces, dentro de la fábrica vemos que no es un solo proceso, de repente acá en esta línea de producción se coloca el chasis, en esta otra línea de producción se está montando todo lo que es motor, en esta otra línea puede estar la carrocería y así, ¿no? Los diferentes pasos que tiene que guardar el procedimiento. Y en un tercer nivel, dentro de lo que son los tipos, estamos determinando no solamente el proceso ni la fabricación, sino abordamos al cliente, que va a ser la persona que reciba el producto, y también el tema de proveedores, que son los que nos proporcionan toda la materia prima para poderla considerar. Entonces, hay obras que eh, en el tiempo necesitan, por decir, nosotros tenemos que entregar, en el caso de compañía minera Ubinas, teníamos que entregar habilitado todo el aspecto metalmecánico, ¿no? Habían que traer máquinas desde Italia, porque era una fábrica italiana. Entonces, los tiempos de desaduanaje, el tiempo del viaje en barco, ¿no? El tiempo de desaduanaje, el transporte desde el puerto del Callao hasta Arequipa, ¿no? Habilitar si es que iba a llegar a Callao o al Matarani. Entonces, todo eso es una logística que hay que manejarla, ¿no? Y esto podríamos nosotros establecer que en algunos proyectos nuestros, por si en el tema de ascensores, en el tema de todo lo que es la parte mecánica, montacargas, escaleras, eh, transportadoras, todo eso no lo fabricamos, pero el proyecto nos exige de que nosotros tenemos que entregar funcionando esto. Entonces es necesario, muy necesario, establecer cuál es ese flujo, ¿no? Y cómo va a darse en el tiempo, de tal manera que nosotros le entregamos al cliente de acuerdo a lo que nos está precisando, ¿no? Escuchaba un ejemplo de un ingeniero en el curso que hice sobre eh, valor ganado, decía que ellos habían comprado un equipo de China en enero y bueno, el equipo se consideró el tiempo que eran 2 meses en barco hasta la llegada al Callao en febrero. Los primeros días de marzo ya estaba en el tema de desaduanaje y la empresa tenía que sacar este producto del, del puerto. No podía quedarse ahí porque los costos de guardianía que te cobraban eran muy altos. Entonces prefirieron alquilar un depósito este, en las proximidades y tenerlo ahí el equipo, que no sé si era un grupo electrógeno, una cosa de estas, ¿no? Pero el chino que tenía que venir, porque o sea, parte del compromiso era que eso tenía que estar operativo, funcionando, ¿no? Y como era una tecnología china, iba a venir uno o dos técnicos para poder instalar y poner operativos. Pero eso no se iba a dar, porque en marzo ya salió lo de decreto que declara en emergencia el país y ellos no han podido llegar hasta eh, cuando estuvimos haciendo el curso fue el año pasado, o sea, era julio, agosto, todavía no llegaba. Entonces, todos esos costos, ¿quién los asume, no? Y eso es lo que hay que establecer. Entonces, con ese propósito y para esto es que se trata de establecer justamente este mapa de la cadena de valor, ¿no? Entonces, en nuestros proyectos donde veamos que tenemos que implementar, tenemos que traer cosas del extranjero, máquinas, motores, lo que fuera necesario, ¿no? ¿Qué tiempo debe estar acá? Porque muchas veces el motor, a pesar de que te mandan las especificaciones, y eso nos pasó en minera, hay pues siempre un margen de error, ¿no?
uno prepara de acuerdo a las especificaciones del cliente y de las especificaciones técnicas del producto. Pero eso tiene que estar para poder continuar, porque por si instalamos en los tanques de ácido sulfúrico, pero después de los tanques teníamos que techar cierta parte, entonces, ¿en qué fecha y en qué momento tiene que estar colocándose el tanque para poder cerrar esa losa con el tanque adentro? Y eran tanques que les digo, con diámetros de casi 20 metros, ¿no? Que estaban sumergidos, no sumergidos, estaban emplazados en unas cajuelas totalmente de concreto, con muros de concreto 380. Entonces, como ven, es necesario, ¿no? Ahí, en estos casos, esta herramienta creo que es indispensable para poder nosotros desarrollar nuestro trabajo. Bueno, acá una imagen mucho más limpia de lo que necesitamos, proveedores, lo que es la fábrica, lo que es el proceso, ¿no? Y lo que vendría a ser el cliente, ¿no? Ahora, entre esto y esto, pues, en el caso de una empresa inmobiliaria, ¿no? Nosotros somos una empresa que se dedica a la construcción, venta de departamentos para vivienda. Pues bien, entonces no terminamos acá el trabajo, sino que esto, hasta que esté colocado con el cliente, bueno, hay una serie de actividades, ¿no? Tenemos la parte de la promoción, publicidad, venta, tenemos la parte de comercialización, el tema bancario, ¿no? De seleccionar clientes, y todo eso es parte de lo que debe encargarse la empresa, ¿no? Entonces es una cadena de valor total la que se está mostrando acá, ¿no? ¿Por qué realizar un mapa de cadena de valor? O sea, ¿cuáles son quizás los objetivos específicos que podría tener? Primero, tema de visualización, que creo que es algo de lo que ya hemos manifestado, ¿no? En ingeniería nos ayuda mucho los planos, los gráficos, ¿no? Una, una programación Gantt, una programación de líneas de balance también es mucho más entendible, no nos demora mucho tiempo en tratar de comprender, ¿no? Porque tenemos ese, esa actitud desarrollada, ¿no? Pues nos ayuda a visualizar el proceso global y no solamente uno de los procesos individuales. Esto nos da una visión integral de la manera en que las cosas funcionan realmente, ¿no? Bien. Entonces, pero como les he dicho, eso queda a criterio del que dirige, ¿no? O sea, acá nadie nos da una norma, esto tienes que hacerlo así, si no, no sale, ¿no? Esto es electivo. Si quiero lo hago, y, y, y lo quiero hacer solamente para el proceso de movimiento de tierras, que es el arranque. ¿Okay? Está bien. Y empiezo a establecer cuál es el ciclo, cuáles son los tiempos de carga, descarga, la máquina, la calidad de máquina. Todo eso lo tengo que establecer. Dos, dice, nos permite ver cosas desde el punto de vista del cliente. Y esto podría ser tanto un cliente pagando nuestro producto o servicio, o también clientes internos que dependen de nosotros, ¿no? Entonces, los clientes internos serían estos señores, ¿no? Los que están en el desarrollo propio de la actividad, en los procesos, en la fabricación del proceso, ¿no? Y el cliente, bueno, externo, que vendría a ser la persona final con la cual. Ahora, este señor es el cliente de este que está antes que él. Entonces, internamente, igual. Y este le tiene que hacer la entrega a su cliente, que vendría a ser este último. Entonces, como ven, en esta cadena tenemos una secuencia que nos permite identificar la producción, ¿no? De manera ordenada y todo esto. Nos permite ver las pérdidas en un proceso como nunca antes, ¿no? Algunas veces nos referimos a esto como aprender a ver, ¿no?
Entonces, a través de estos mapas de cadena de valor, lo que vamos a graficar y establecer qué es lo que está ocurriendo. Entonces, vamos a detectar ese desperdicio que quizás, si no hiciéramos el mapa, nos saltaría, lo veríamos de forma global, ¿no? Es una herramienta visual que permite quitar las conexiones entre el material y el flujo de información, ¿no? Entonces, vamos a determinar cuáles son, qué cosa es información, qué cosa es materiales o procesamiento directamente. Entonces, lo podemos distinguir, ¿no? Y para lo que es este mapa hay una simbología que ya creo que la presentamos en una de las diapositivas anteriores y que ahora la volveremos a presentar. Nos ayuda al alineamiento de la organización, nos da un punto de partida para la implementación de una mejora mientras que involucran a las personas que de hecho realizan este trabajo, ¿no? Entonces ese alineamiento es que todos, ¿no?, bajo este flujo de cadena de valor o de mapa de cadena de valor, todos tenemos que estar con el mismo objetivo, el mismo propósito, el mismo ritmo. Estamos alineados, como se dice, ¿no? Nos brinda un lenguaje común, ¿no?, para hablar de los procesos, mientras que nos da la oportunidad de poder operar con ellos en lugar de emociones o corazonadas, ¿no? Entonces, eso es algo importante, ¿no? O sea, no, es que tengo una corazonada, dice. Esto no puede haber. Ese tipo de cosas de las corazonadas, yo pensé, entonces es mucho más frío, ¿no? 7, nos ayuda a enfocarnos como nunca antes. Específicamente comenzamos a tener un enfoque en el proceso y no solo en el producto, también nos ayuda a ser capaces de asignar apropiadamente las responsabilidades de los problemas, ¿no? Entonces, esto creo que sí es fundamental, ¿no? No podemos echarnos la culpa entre todos. Oye, no, eso no era mi responsabilidad, esto no, a mí no me tocaba, ¿por qué me reclamas a mí? Que eso es lo que ocurre, ¿no? Entonces, cuando tenemos ya este mapa de cadena de valor, establecemos cuál es la secuencia y quiénes son los responsables de la entrega al cliente internamente y al final al cliente, que es el que ha pagado por el proyecto. ¿Cómo elaborar un mapa de cadena de valor, ¿no? Primero, debemos entender que vamos a desarrollar este mapa porque estratégicamente nos conviene, nos interesa debido a que en este procedimiento pues no está contemplado por repente un 30-40% del valor del proyecto. Por lo tanto, el precisarlo, el tratar de establecer exactamente qué es lo que hay que hacer, nos va a asegurar de que no hayan desperdicios y que no perdamos, ¿no? Definitivamente esto tiene que ser trasladado a nuestro equipo. El equipo es parte de. Entonces, comunicar lo más posible la estrategia, objetivos, fuentes, los roles que tienen que cumplir cada uno de estos miembros, ¿no? Y como la gente es parte del proceso del mapa y el mejoramiento de la cadena de valor. Entonces, cada uno es un actor, cada uno tiene un papel fundamental a lo largo de esta cadena de valor. Por lo tanto, el recalcar, el hacerles ver la importancia que tienen en el éxito del proyecto me interesa, ¿no? Entonces, este gerente pues tiene que tener el tino como para poder comprometer, ¿no?, de manera integral a todo su equipo y poder desarrollar. Entonces, entender la necesidad estratégica para el flujo, ¿no? Identificar las familias de productos que son afines por similitud, de tal manera que podamos desarrollar equipos en este tipo de procedimientos
y alinearlos, como hemos dicho, en la secuencia del proceso, ¿no? Elementos de análisis o referencias que pasan por las mismas estaciones y poseen tiempos y ciclos muy similares, ¿no? Entonces, claro, acá ya se ha codificado el proceso y tiene una identificación, por decir, este procedimiento que es el 4321, ¿no? Que implica cortar, soldar, perforar, moldear, ensamblar, pintar, curar, ¿no? Si yo lo veo, es muy parecido al 4323 y que corresponde a otra actividad, ¿no? Entonces podríamos estar viendo que ambos podrían desarrollarse en forma paralela o uno a continuación de otro. Es cuestión de establecer el orden y la secuencia que nosotros vamos a desarrollar, ¿no? Entonces, el proceso tiene varias actividades, ¿no? Entonces, dentro de estas actividades, lo que estamos procurando es agrupar para poder desarrollar mucho mejor nuestro mapa de la cadena de valor. Otro punto importante, trazar el estado actual del mapa, ¿no? Es decir, en diferentes tiempos, como dije hace un tiempo, vamos a, o el proyecto va a sufrir modificaciones. Por lo tanto, no puedo pensar o tener la idea de que este es el mapa de inicio a fin, ¿no? Esto puede ser perfectible, esto puede irse corrigiendo, esto puede irse mejorando mediante tecnología. Ese es el propósito, ¿no? De generar algunas condiciones ya determinadas y ver dónde podemos mejorar, ¿no? La clave para un mapa del estado actual de la cadena de valor es dibujar el proceso tal como se encuentra realmente. Muchas veces es tentador dibujarlo como se supone debería funcionar, ¿no? Deberíamos ir al Gemba, ¿no? El Gemba es otro tipo de herramienta o metodología de Lean que implica una caminata en la zona de trabajo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Gemba, es decir, bueno, vamos al campo, pues veamos qué es lo que está haciendo la gente. Y nosotros empecemos a observar de repente con otra mirada, no tanto el que ejecuta, ¿no? Y esto es algo de lo que se hace y se pone en práctica generalmente, ¿no? El ingeniero residente no puede ser un ingeniero de escritorio, tiene que estar viendo cómo está desempeñándose su personal. 4. Trazar un estado futuro, cómo quisiéramos que esto funcione, ¿no? De qué forma, en qué plazos, en qué tiempo. Y esto desarrolla pues toda una estrategia de mapa. No está muy claro acá la imagen, pido las disculpas del caso, pero creo que haciendo una ampliación se podría establecer mucho más, ¿no? Los pasos y cómo podemos nosotros desarrollar esto, ¿no? Entonces, ¿en dónde queremos estar? Eso es lo que procura este cuarto paso. ¿En dónde queremos estar? Cuando lleguemos ahí, más que visualizar lo que es posible, use su imaginación, aunque las herramientas del Lean ayudarán a llegar ahí, ¿no? Generalmente hay herramientas como el Kanban, ¿no? El Jidoka, que son herramientas que nos permiten dar una optimización, ¿no? Las herramientas de los 5 porqués, todo eso es algo de lo que nosotros vamos a procurar. Esto ya lo habíamos visto, ¿no? Lo que son los indicadores de tiempo, el tiempo task, ¿no? Que representa el ritmo con el cual nosotros vamos a establecer este flujo, ¿no? Entonces, lo que va a medir es a qué ritmo se debe producir un tiempo dependiendo de los requerimientos, es decir, los insumos que necesitamos, insumo material, insumo mano de obra.
y la frecuencia con la que los clientes nos solicitan el producto, ¿no? Entonces, imagínense una torre de departamentos de 20 pisos. ¿Cuál es ese ritmo? Vamos a sacar un piso por semana, un piso a la quincena. ¿Cómo es esa demanda que tenemos nosotros? ¿Cómo? Ese ciclo, ¿no? ¿En cuánto tiempo nos hemos comprometido en entregar esta torre de 20 pisos? ¿Un año? ¿No? ¿Cuánto tiempo demanda la excavación de 2, 3 sótanos? ¿Cuánto tiempo vamos a tomar por cada nivel? Porque solamente una cosa es el casco, de ahí tendríamos que ver el tema de acabado. Entonces, como ven, son varias las decisiones que a nivel de la alta dirección debería establecerse, ¿no? El takt time, como dijimos, es el ritmo, el tiempo disponible que tenemos de plazo entre el ratio de la demanda de nuestro cliente para el tiempo disponible, ¿no? Otros conceptos como el tiempo del ciclo, que es el tiempo estándar de cada fase del proceso. Otro, el lead time logistic, que es la logística del tiempo global, es la sumatoria de todos los tiempos desde el pedido del proveedor hasta la entrega del cliente. Y el lead time gap, que es lo que contempla la demora por parte de los proveedores, es como una holgura, para lo cual hay que hacer una previsión para que no nos afecte en el tiempo de pedido. Entonces, eso también tendría que ser considerado. Y es algo que creo que muchas veces y muchas personas eh, toman siempre en cuenta. O sea, no, uno no tiene que venderle al cliente un tiempo tan exacto, ¿no? Tiene que siempre considerar una holgura, muertos y heridos, como llamamos en obra. Oye, con muertos y heridos, sí, está con muertos y heridos. Eso quiere decir que ya ese es el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos considerado en nuestro proyecto una, una holgura, ¿no? Que muchas veces el cliente no la conoce directamente, en el tema de costos también se da, y que debe estar ahí. Es nuestro factor de seguridad. En el diseño hablamos, ¿no?, de los factores de seguridad. ¿Qué factor de seguridad está diseñando? 0.8, ya. ¿No? Estamos con 1.2, la carga viva, la carga muerta. Entonces, ¿qué estás hablando? Estás aumentando, ¿no? Un 20%, un 30%, un 50% tu factor de seguridad, ¿no? Igual, ¿no? Estoy castigando 0.8. Entonces, todo eso creo que es algo de lo que, al igual que en el diseño de estructuras, que es algo importante en la carrera de un ingeniero civil, se hace, se desarrolla. Bueno, veamos también en los procesos, en la gestión, ¿no?, de considerar estos aspectos. Bueno, una de la simbología empleada para el Value Stream Mapping, ¿no?, en el caso de proveedores, esta es la simbología que se utiliza, es un rectángulo con estos triangulitos, proveedores o clientes. Entonces, cuando yo quiera graficar, ya sé que tengo que utilizar este símbolo. Esto no creo que sea tan difícil, ¿no?, porque en la universidad hemos aprendido a elaborar diagramas de flujo, ¿no?, y donde cada símbolo tiene el rombo para tomar decisiones, sí, no. Entonces, es algo similar, ¿no?, viendo nuestros procedimientos para nosotros poderlos plasmar, ¿no? Es decir, es un diagrama de flujo mucho más sofisticado, donde tenemos tiempo, donde consideramos materiales, insumos, ¿no?, información, instrucciones, y todo eso es algo de lo que tiene que estar. Lo que es transporte en camión, transporte en tren, transporte en avión, fíjense. Operación de actividad, acá describiremos qué es lo que hay que hacer, información o documentación que se va a necesitar, monitoreo o medición que hay que realizarla porque es el control de calidad del proceso, empuje de materiales, fíjense, acá estamos hablando de que nosotros habíamos hablado de el arrastre de materiales o la planificación pool, ¿no? Ese es el siguiente tema que vamos a abordar, ¿no? Bueno, entonces, como ven, información análoga, información digitalizada, ¿no? El Kaizen, que es la mejora importante y necesaria,
es una palabra en japonés, el flujo de materiales, tiene esa simbología, el Kanban, que es otra herramienta que utiliza el Lean. Entonces, como ven ustedes, esta simbología lo único que nos va a ayudar es a dibujar o graficar nuestro mapa, ¿no? Acá está, tiempos con y sin valor agregado. Entonces vamos a considerar cuáles son estos tiempos, sea que se registre en la parte inferior o en la parte superior, para establecer cuáles son estos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería esta construcción del Value Stream Mapping, ¿no? Primero, la elaboración del mapa, ¿no? Se diagraman proveedores y clientes, empezamos por eso, lo establecemos como un parámetro inicial, y los flujos de información correspondientes, ya sean estos de forma análoga o digitalizada, ¿no? Después de esto se diagraman los medios de transportes, cómo es que van a llegar estos, por camión, por tren, por avión, y hemos visto que hay diferentes simbologías. Después se diagrama la secuencia de los procesos con la información de tiempo de ciclo, ¿no? El TAX, que habíamos hablado. Ahora, estableceríamos pues cuál es el criterio. ¿Vamos a precisar al segundo, vamos a precisar al minuto, o lo vamos a dejar en horas o en días? Eso es algo de lo que tendríamos que determinar nosotros. Entonces, ¿cuál es el tiempo de cambio, la disponibilidad de los equipos, tiempo disponible y los inventarios dentro del proceso, ¿no? Inventario ya hemos definido qué cosa es, ¿no? Es todo el sobrante que podría en un determinado proceso quedar, ¿no? Se diagraman la escalera, que es la que vimos en esa diapositiva donde está la chica que parecía una torre, ¿no? Esta básicamente, esta. Entonces, esta es la de los tiempos. Se diagrama la escalera de tiempo con valor agregado, escalones bajos, es lo que es importante, la parte inferior del escalón, y sin valor agregado la parte de arriba del escalón, o sea, la parte superior. Los inventarios de espera los inventarios en espera hacen parte del segundo componente. Se calcula el tiempo TACT en relación a los escalones bajos y el lead time para este ciclo o este proceso, ¿no? Para el Value Stream Mapping futuro se añaden las acciones de Kaizen, ¿no? Kaizen es cuáles van a ser estas mejoras. Bueno, acá vemos un ejemplo, lo que precisábamos, cuáles son lo que agregan valor. Hemos dicho la parte que está en la inferior, 45 segundos, ¿no? 0.2 días, fíjense, ¿no? Lo que no agrega valor, hay una pérdida, exactamente. Entonces, podemos establecer esta secuencia de un procedimiento. Estos vendrían a ser los inventarios, los que están en color triángulo con amarillo, lo que vendría a ser proveedor, lo que vendría a ser el cliente, el tipo de transporte, semanal, etc. Entonces, y esa sería la forma como podríamos nosotros construir este mapa de la cadena de valor, ¿no? Ahora la pregunta es seguramente, ¿y ingeniero, y tenemos que hacerlo? La respuesta sería, depende. Dentro de los muchos procesos que tú tienes en la obra, en la fabricación de tu edificio, de tu hospital, de tu carretera, ¿no? ¿Cuáles crees tú que son los procesos más importantes y que concentran de repente el 80% del presupuesto? 3, 4 partidas, dependerá del tipo de obra, ¿no? Entonces, para eso sí. Ahora, el otro aspecto, para elaborar un mapa de cadena de valor, deberíamos tener procesos repetitivos, ¿no? O sea, no que sea un procedimiento. Entonces,
por decir, vamos a lo que veíamos ayer, ¿no? El resane y la vestidura de derrames. ¿Cuántos departamentos, cuántas torres? Son 500 departamentos, sí, pues habría que hacerlo y valdría la pena, ¿no? Para tratar de mejorar. Entonces, son unos criterios que creo deberemos tomar en cuenta antes de ponernos a elaborar y a trabajar esto. Bien, creo que con esta última diapositiva y esta frase de Manuel Gil podemos terminar esta presentación número 9, ¿no? Dice, los cambios que la industria necesita no, no provendrán del esfuerzo aislado de nadie, sino de la necesaria colaboración de todos los grupos de interés que, de una u otra manera, participarán en la nueva cadena del valor del libro. Bueno, Manuel Gil es un escritor, pero que podríamos nosotros asumir y adaptar a nuestro entorno de la construcción. Entonces, hay diferentes formas de ver las cosas. Una cosa es ver con los ojos del contratista y otra cosa de repente son los ojos del cliente, otra es ver los ojos que tiene el proveedor puesto en el proyecto. Entonces, los stakeholders o interesados tienen posiciones, ¿no? Y lo más importante, creo, es sentarse en una mesa y poder llegar, dialogar, negociar aspectos fundamentales para el éxito del proyecto. Muy bien, creo que con esta última frase y diapositiva, bueno, damos por terminado este tema relacionado con el mapa de cadena de valor. Listo, preguntas para poderlas desarrollar.